cómo está esta comunidad, confiando en que estés creciendo y siendo la persona que viniste a ser a este planeta y te estés conectando con ese ser infinito que vos sos. Hoy te traigo algo que para mí es muy importante y tiene que ver cómo yo logré no resfriarme en un año entero. El resfrío es un síntoma que lo que está haciendo es somatizar una situación que vos en tu vida hoy estás viviendo, pero además vos la estás rechazando, por lo tanto no la estás pudiendo resolver ni canalizar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no tienen las herramientas para generar ese cambio y entender por qué me está pasando, por qué. Tiene que ver muchísimo con el enojo. Los enojos hacen que el cuerpo se estrese y tiene que ver con el resistirse, el hacer resistencia a diferentes situaciones que siempre comienzan en tu mente. Con el paso del tiempo me fui aprendiendo a conocer, a autoobservarme, mi manera de actuar, mi manera de resolver diferentes situaciones que se me presentaban en la vida. Entonces fui entendiendo que mi mente no era resolutiva, no podía resolver un montón de situaciones que se me presentaban. Vivía desde un estadio de niña, desde un estadio de mi niña enojada, de mi niña con muchos traumas, y no de mi niña, de mi adolescente y también de ese feto que yo fui. Entonces aprendí que viviendo desde ese estadio no podía resolver situaciones de adulto, y lo que más me ha costado ha sido el tema de vincularme con otras personas. ¿Por qué? Por esos traumas de mi niña interior, de mi adolescente y también de ese feto que fui. ¿Cómo pude ir cambiando esto? Una de las cosas que comencé a implementar fue trabajar con mis emociones y poder ir a esa niña, a esa adolescente y a ese feto que fui. ¿Para qué? Para entender que yo había pasado por diferentes situaciones que habían creado una memoria de dolor en mí, en esos estadios. De ahí pude comenzar a resolver desde atrás con las regresiones, regresando a ese momento. Pude comenzar a entender que yo no estaba actuando desde el adulto, sino desde esos estadios, desde esos personajes. Por muchos años comencé a trabajar en mí una y otra vez, cada día, cada minuto, cada hora, autoobservándome siempre y en constante crecimiento personal. De esta manera pude ir cambiando mi personalidad, desprogramando y reprogramándome a la vida que yo quería vivir. ¿Cómo hice esto? De una manera consciente. ¿Por qué? Porque nosotros somos un 95% de inconsciente, que es lo que maneja nuestra vida. Muchas veces nuestros traumas manejan nuestra vida, nuestros personajes que fuimos manejan nuestra vida y no somos nosotros. Y actuamos con ese 5% consciente, que si se dará poderoso, que todavía podemos hacer cambios en nuestra vida con ese 5%. Pero imagínate si podés acceder a ese 95% e ir desprogramando y reprogramando tu mentalidad. ¿Qué pasaría? ¿Te lo imaginas? Con el tiempo me fui identificando un poco más con ese 5% de mi consciente, con mi alma, que empecé a descubrir, con mi conciencia y con mi espíritu, que es para mí uno solo. Hoy vivo desde ahí, pero siempre estoy conectando con ese subconsciente y buscando esas memorias que a veces no me dejan hacer ciertos cambios en mi vida. Voy, los busco, los trabajo y desde ahí doy ese salto cuántico de alguna manera, pero siempre trabajando desde ese subconsciente y reprogramándolo para la vida que yo elijo. ¿Cómo lo fui haciendo? Y esto es muy importante porque las cosas fáciles de hacer también son fáciles de no hacer. Me costó mucho y creo que lo principal fue tomar acción afuera, porque adentro y en lo espiritual es bastante fácil, pero lo más difícil es vivir
es traer el cielo a la tierra y vivir en esta tierra que bueno, que por algo estamos acá materializados en esta materia. Entonces, yo de alguna manera fui a traer ese cielo a la tierra y hoy vivo desde ahí. ¿Cómo? Una de las cosas que tuve que aprender es a sentir, es a conectar con mis emociones y a reconocerlas. Reconocer que tengo esas emociones en mis manos, no soy ellas, pero en este momento están ahí y por algo están ahí, me traen un mensaje. Entonces es, búscate un lugar contigo, un lugar que puedas estar solo. Yo me di cuenta que me gustaba mucho estar sola de niña, pero no podía estar sola por diferentes circunstancias. Entonces, mi soledad es muy importante para que yo reconecte con el ser que soy y no esté viviendo la vida de otros, sino la que yo elijo. Entonces, entra en conexión contigo, respira profundo, busca momentos de meditación y no quiere decir que te pases como un Buda, sino 10 minutos de conexión en la naturaleza contigo, sintiéndote sin el teléfono, solo con vos, reconectando los pies en la tierra, descalzo, toma agua y bueno, y está contigo para adentro. Cerrá los ojos, conectate y ve qué hay acá. Sí, duele, sí no es lindo. De repente no te va a gustar las emociones que hay ahí, pero si vos trascendés esas emociones, va a ser muy importante para tu crecimiento mental, físico, espiritual y emocional. Lo número 2 que tuve que aprender es a canalizar mis emociones. Muchas veces no somos conscientes de que hay hábitos que tienen que estar en la vida diaria. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuerpo, somos una mente, somos emociones y somos también un cuerpo espiritual. Somos un todo, no somos solo un cuerpo mental. Entonces, tenemos que aprender a integrar todo eso y hay hábitos que son fundamentales. Número 1, necesitas hacer ejercicio, necesitas conectarte 1 o media hora contigo diario, media hora haciendo ejercicio, saliendo a caminar, entrenando tu cuerpo. Lo necesitas, el cuerpo lo necesita. Si vos querés tener una mente clara, es el hábito principal hacer ejercicio a diario. Número 2, tenés que meditar, tenés que conectarte, aunque sea 10 minutos, 3 veces al día. Hacer respiraciones, buscate una técnica de respiraciones, hacelo, es muy importante. También alimentate lo más sano posible. No nos engrullamos de comida, eso hace que nosotros no podamos pensar, que estemos en un aletargamiento constante y no podamos pensar, no podamos sentirnos, simplemente estamos aletargados. Es muy importante también aprender, leer sobre temas que quieras saber. Si vos estás pensando en mejorar tu salud, bueno, lee sobre temas que te ayuden a mejorar tu salud. Si necesitas mejorar tu vida financiera, lee sobre finanzas. Búscate un mentor, estudia. Es muy importante que vos hagas esto. ¿Por qué? Porque eso va a construir tu vida. Y lo que no lo estás construyendo se está derrumbando. Entonces o vas para adelante o vas para atrás. A diario. Eso tiene que ser el vivir aquí y vivir ahora, en este momento. La vida que vos querés vivir en el futuro, la tenés que vivir acá, en este momento presente. ¿Cómo se logra? Con pequeños hábitos. Y hay algo que rompió mi cabeza que tiene que ver con no culpes a los demás. Observa tu forma de actuar, observa tu forma de ser y hacete responsable de vos, porque sos el único responsable de tu vida. Nos vemos prontito y si necesitas dar un paso más allá, contáctame.